Hola, soy Vera y hoy me apetecía muchísimo sentarme aquí y reflexionar sobre algunas de las cosas que se me pasan por la cabeza. Así que si te apetece puedes quedarte. En el anterior vlog dije que necesitaba hacer un cambio de contenido. No estaba tan orgullosa de los vídeos que estaba subiendo últimamente y sobre todo porque a mí lo que más me gusta es sentarme, hablar, reflexionar y aportar algo que para mí tenga cierto valor. Este tipo de vídeos suelen alcanzar muchas menos visualizaciones, pero aún así creo que se nota también que es el contenido que a mí más me gusta hacer, con el que más resueno. Aquí tengo un guión preparado, así que si me ves mirando el móvil no es que no te estoy prestando atención, sino que me estoy currando el proyecto. Y este vídeo, pues como ya te comentaba, quiero que tenga un propósito y quiero que, no sé, pueda servir para algo. Hace unos meses, en noviembre, que ya llevaba unos 4 meses en Salerno, me fui a Tara una tarde y me puse a grabar y a soltar todo lo que pensaba de todos esos meses que había estado ya aquí viviendo sola de Erasmus. Y recuerdo que, bueno, simplemente en ese vídeo soy una chica que se va a la playa con muchísima incertidumbre y simplemente trata de convencerse de que todo va a estar bien. Y hoy podemos decir que esto es una especie de continuación a ese vídeo en el que soy una chica con más respuestas a las dudas que no sé si llego a plantear en el vídeo que es Quedamos junto al mar. Sé que las sentía muy dentro, porque es que de hecho se me nota como ese nerviosismo de los nuevos comienzos y bueno, de todo lo que supone empezar de cero en una nueva ciudad, otra vez con nuevas personas, nuevas experiencias, muchísimos estímulos. Sí que es verdad que no tengo las respuestas para absolutamente todo. No sé, no lo he hecho todo bien, no lo estoy haciendo todo bien, hay cosas que van mejor, hay otras cosas que van peor, hay cosas que me han salido, otras que no, pero sí que desde luego todos los días intento ser mejor. Bueno, con este vídeo no busco exponer mi experiencia, no quiero que sea un vídeo tan personal en el que simplemente te cuento cómo me siento, sino que quería concentrarme sobre un tema en concreto y en este caso es el tema de proteger nuestra paz. Que bueno, no sé si lo conocerás, supongo que sí, porque estuvo muy de moda en las redes sociales, sobre todo a mí en mi feed me parecía mucho y supongo que si tú estás aquí en el tuyo también apareciese un montón. Aunque me imagino que estés familiarizado con este tema, sí que te voy a contar un poco lo que dice el chat si le preguntamos qué significa proteger nuestra paz. Y es que lo define como cuidar nuestro bienestar emocional, mental y espiritual, evitando situaciones, personas o pensamientos que nos generen estrés, ansiedad o malestar innecesario. Tú escuchas esto y a primera instancia es cierto que suena muy bien, pero la verdad es que no creo que sea realista y sobre todo si lo llevamos a un extremo no es para nada beneficioso. Creo que a la larga evitar situaciones incómodas no es el camino, porque para crecer muchas veces, de hecho la mayoría, tenemos que transitar momentos no necesariamente dolorosos, pero tal vez algo incómodos y retadores sobre todo. He estado pensando sobre los pilares sobre los que se sostiene este tipo de mentalidad protectora tanto hacia nosotros como hacia nuestra paz, y creo que son fundamentalmente dos enseñanzas que ambas pues son muy positivas, claro, siempre llevadas con cierto equilibrio, ya que como digo, este tipo de mentalidad no tiene nada de malo si no la llevamos a ningún extremo. Simplemente se trata de entender que la incomodidad siempre va a estar ahí, siempre va a formar parte de nuestras vidas y nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con ella en lugar de evitarla a toda costa. Esos aprendizajes son, en primer lugar, dejar de tenerle miedo a la soledad y aprender a estar cómodos estando solos y disfrutando de nuestra propia compañía. Y por otro lado, algo que va muy de la mano es aprender a decir que no. Respecto a disfrutar de la soledad, creo que para aprender a estar solo y que esta experiencia no sea ni incómoda, ni dolorosa, ni nos genere ningún tipo de sentimiento negativo,
hay dos cosas que son clave. En primer lugar, que nuestra soledad sea elegida y no impuesta. Es decir, que podamos llevar un equilibrio entre vida social y vida interior y que una no solape a la otra, ya que estaría en nuestra mano si un día nos apetece más quedar con nuestros amigos o irnos de cita con nosotros mismos. Por otro lado, tener una autoestima saludable también es muy importante. Así como creamos lazos y amistades con las personas que nos gustan y nos hacen sentir cómodos, pasa lo mismo con nosotros mismos. Si nuestra cabeza es un entorno seguro y tú te sientes a gusto con quién eres, estar solo no es para nada difícil. Quería compartirte un poco mi experiencia personal con este primer punto. Es que yo la verdad siempre he sido una persona bastante solitaria, pero cuando era pequeña estaba bastante traumatizada con este aspecto tanto de mi vida como de mi personalidad, básicamente porque también era muy tímida e introvertida. Y sobre todo la timidez, que lo digo en muchos vídeos, me llevaba a limitar en muchos aspectos. Pues me sentía como bastante incapaz de socializar, entonces estaba sola porque no tenía otra opción. Para mí era una imposición, era una obligación. Este tema, junto con el del físico y obviamente otras variantes, hacían que tuviese una autopercepción muy negativa y la autoestima, como te puedes imaginar, por los suelos. Para solucionar esto, gracias a Dios, conocí el desarrollo personal, el deporte, la terapia y todo esto está muy bien, pero es un arma de doble filo, ya que cuando estás en un extremo y además te sientes mal, sientes que las soluciones están en el justo punto contrario. Y sí que es cierto que al principio este otro extremo va a sentirse muy bien. Yo cultivé muchísimos hábitos en solitario que reforzaron esa mejora en la autoestima, y una vez desarrollé ese amor propio, estar sola se convirtió en una tarea muy fácil para mí, porque las actividades que hacía me gustaban mucho y me hacían sentir bien. Entonces era como entrar en un bucle de reforzar mi autoestima, mi autopercepción y seguir queriendo estar sola para continuar sintiéndome bien. Además, bueno, esa imposición, la que hablaba al principio, al haber desarrollado una autoestima mucho mejor, dejó de sentirse como tal, ya que quizás mi círculo no cambió mucho, quizás no aumentó, pero ya no sentía que por ser yo tenía que estar obligada a estar sola. Ya no sentía que la gente iba a rechazarme por cómo era, sino que simplemente sentía que en el momento en el que yo quisiera cambiarlo, como a mí me gustaba mi forma de ser y la persona en la que me estaba convirtiendo, en el momento en el que yo necesitase estar con alguien, simplemente tendría que salir a buscarlo, y en ese momento fue como pasó de ser una imposición a una elección. El tema es que cuando sentí que tenía esa posibilidad, decir que no, así como estar sola, dejó de ser algo complicado para mí. Cuando sentimos que no tenemos opciones disponibles y que estas existen externamente a nosotros, tenemos esa presión y esa necesidad de decir que sí a absolutamente cualquier cosa que se nos presenta disponible. Sin embargo, yo empecé a sentirme la creadora de mi propia realidad, que al final es lo que todos nosotros somos. Y como podía rechazar todas aquellas opciones que no me terminasen de convencer, también podía en cualquier momento crear nuevas opciones con las que estuviese más de acuerdo o me sintiese más afín. Pero sí que es verdad que yo lo llevé a unos límites que es mejor no rozar. Todos esos planes que no fuesen a reforzar ese sentimiento de mejora dejaron de ser interesantes para mí, y empecé a rechazar muchas cosas y a muchas personas porque no me ofrecían esos estímulos que yo estaba buscando constantemente y que estaban ligados a los planes que ya sabía previamente que me iban a hacer sentir bien y que eran un acierto. Entonces empecé a decir que no a cosas como salir de fiesta, hacer planes más sedentarios, cenas, etc. A la vez, pues de alguna forma u otra también estás rechazando a la gente que te los ofrece. Está muy bien mantenernos centrados en un objetivo, pero también es importante saber que en esta vida van a pasar cosas no planeadas, tanto buenas como malas, y es por eso que tenemos que ser mucho más abiertos. A veces por estar buscando algo concreto
somos incapaces de ver el resto de cosas que también están a nuestra disposición para nosotros en este preciso instante. También tenemos que entender que no todos tenemos las mismas aspiraciones e intereses y eso está bien. Tu foco no puede estar 100% en ti todo el tiempo, porque los demás, la sociedad, el mundo existen, son realidades con las que tenemos que convivir y con las que necesitamos lidiar e interactuar independientemente de que vayan a contribuir en nuestro camino o no. Hay cosas que se hacen por placer, simplemente. Y aunque sientas mucho placer estando sola y mejorando a ti misma, porque es cierto que se siente, no es equiparable al tipo de placer que puedes obtener cuando nos rodeamos de amigos o simplemente nos lo pasamos bien y descansamos. Absolutamente todas las experiencias van a aportarte algo a tu crecimiento, ya sea de forma directa o indirecta. Desarrollé una mentalidad muy instrumentalista en la que solo me permitía hacer todo aquello que sirviese para algo y el resto lo descartaba. Se me olvidó que es igual de necesario tanto el descanso como la diversión y el placer como trabajar en nosotros mismos y en nuestros proyectos. En cierto modo, proteger mi paz y evitar todo aquello que me incomodaba y que se salía de lo que era mi nueva zona de confort, con la excusa de que no iba a aportarme nada realmente, me aisló mucho del mundo real, sensorial y de mí misma. Porque como te he dicho, es que llegué a un punto en el que ni siquiera yo ya sabía qué me apetecía realmente hacer, si hacía las cosas porque me gustaban o porque materialmente me aportaban algo o yo veía directamente que me llevaban hacia la dirección hacia la que quería ir. Por otro lado, algo muy importante que también se me olvidó al cultivar este tipo de mentalidad fue que equivocarse es normal e incluso beneficioso, porque va a ser de donde realmente más conocimiento sobre el mundo y nosotros mismos obtengamos. Creo que es difícil verlo porque esa enseñanza no ocurre al momento de equivocarnos, sino más tarde, pero estoy segura de que si piensas en el pasado y en cosas o situaciones difíciles que has atravesado, ahora mismo puedes reconocer que tuvo muchísimo valor para ser la persona que eres hoy. Que todos esos errores cometidos tienen todo el sentido del mundo. Analizando mi conducta, yo le dije que no a varios planes o personas porque me daba miedo equivocarme, que no fuese para mí y haber perdido el tiempo en todo este proceso. Pero no tenemos en cuenta que un error no es un paso atrás, sino una parte de nuestro camino, incluso más importante que los propios aciertos, ya que para conseguir el sí tenemos que estar expuestos a el no. Y en ocasiones afrontar la incomodidad de no encajar y aprender a lidiar con el rechazo, entender que si algo no sale como esperábamos no es un fracaso, sino una lección. No hay ningún camino exento de errores y eso es algo que tenemos que tener en la cabeza, sino que equivocarse es el atajo y también el único camino, a no ser que quieras estancarte y vivir constantemente en el bucle y desconectado de ti mismo y de lo que realmente eres. Para terminar, quería hacerte un pequeño resumen. No vaya a ser que me haya ido como demasiado por las ramas, como siempre, y no se haya entendido nada. La idea de proteger nuestra paz no tiene nada de malo realmente, siempre y cuando sepamos llevarla con equilibrio. Al igual que no es positivo dejarnos llevar e ir sin rumbo alguno, tampoco podemos aislarnos de absolutamente todo porque no esté al 100% alineado con nuestros planes, porque la vida no son objetivos y futuro, es muchísimo más. No podemos dejar de lado el placer y mucho menos olvidar que equivocarnos es súper necesario, así como son todas las sensaciones ligadas al fracaso y aprender a relacionarnos con ellas. No se trata de eliminar la incomodidad de nuestras vidas, sino de aprender a lidiar con ella, enfrentarnos continuamente a todo aquello que nos da miedo hasta que simplemente deje de hacerlo, deje de asustarnos y entender que es un proceso sin final y siempre va a haber algo que no nos termine de cuadrar y con lo que tengamos
que aprender a lidiar y que suponga un reto para nosotros. Por otro lado, me parece súper importante subrayar la importancia de compartir nuestra vida, sobre todo en este momento tan individualista en el que me parece que nos encontramos. No podemos descuidar el aspecto social por ser demasiado rígidos. Descansar está genial y si es disfrutando con las personas que queremos muchísimo mejor, ya que al final el tipo de felicidad que vamos a obtener de este tipo de relaciones, de reforzar nuestros vínculos, jamás podrá ser reemplazable por esa felicidad que nosotros mismos nos podemos generar. Es cierto que nuestros logros pueden contribuir mucho a nuestro bienestar, pero no por ello es lícito descuidar nuestras conexiones sociales, la amistad, el amor, etc., porque son aspectos fundamentales en la vida humana. Al final somos animales sociales y realmente nos necesitamos los unos a los otros. No se trata de ser perfectos en cada ámbito de nuestra vida, sino de mantener un estado de armonía entre todos los ámbitos que son importantes para nosotros mismos. Esto ha sido todo por hoy. Espero haberme explicado bien, espero que se haya entendido el concepto que quería expresar. Si te ha gustado, si te ha entretenido, si no sé, le has visto algún tipo de sentido a lo que he dicho, puedes darle like, puedes comentarme qué te parece, qué opinas de todos estos temas. También puedes suscribirte, por supuesto, que a mí me motiva mucho a seguir, y sobre todo cuando es creando este tipo de contenido que, como ya digo, me cuesta más porque al final son reflexiones que, aunque yo siempre las tengo en la cabeza, necesito que tomen algún tipo de forma a la hora de exponerlas de cara al público. Me despido aquí y te deseo una muy feliz semana, un muy feliz día y una feliz vida. Muchas gracias por escucharme y hasta el nuevo vídeo.